Buenos días chicos y chicas, vamos a empezar ahora el último punto del tema 7 que se llama la prehistoria en España y Andalucía. Bien, empezamos con unas consideraciones previas que tenéis que tener en cuenta y es que al igual que la historia la subdividimos en diferentes periodos para poder estudiarlo mejor, también esos periodos son subdivididos para poder estudiarlo mejor. Tenemos que tener en cuenta que el Paleolítico, en el caso de la prehistoria, es un periodo que dura aproximadamente unos 4 millones de años. Entonces, para poder estudiarlo mejor, tenemos que subdividirlo. Y en este sentido, podemos ver que básicamente tenemos tres grandes periodos. El Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. Paleolítico inferior sería esta parte de aquí, ¿vale? Sería lo más lejano a nosotros. El Paleolítico medio sería todo esto de aquí y el Paleolítico superior sería todo esto de aquí. ¿Veis que aquí hay una división que se forma como un rayito? Pues básicamente esto sería el Paleolítico superior. En este sentido, y vamos ya con el punto propiamente dicho, tenemos que tener en cuenta que los primeros homínidos en la península ibérica se van a desarrollar en el Paleolítico inferior. Es decir, en este caso los primeros restos fósiles que tenemos van a ser aproximadamente de 1 millón de años antes de 1 millón de años, de hace 1 millón de años. El hombre de Orce está considerado como el primer homínido que va a aparecer en la península ibérica, aunque de todas formas hay mucha controversia, es decir, los científicos no se ponen de acuerdo entre ellos para ver si se corresponde realmente con un homínido o es un ser más cercano a los australopithecídeos. Todavía en este caso no se sabe muy bien. Recordamos que bueno, pues los seres humanos provienen de los primates. Los primates se dividieron en dos grupos que son los póngidos y los homínidos, y dentro de los homínidos tenemos los australopithecídeos. Bueno, pues en este caso el hombre de Orce podría ser un australopithecídeo, no un género Homo propiamente dicho. El que sí está constatado como el primer habitante de la península ibérica y el primer habitante de Europa, porque ahora mismo no hay fósiles anteriores, es el Homo antecesor, que es conocido con el nombre del hombre de Atapuerca, que apareció en el yacimiento arqueológico que se encuentra en Burgos, y en este caso, bueno, pues el Homo antecesor estaríamos hablando que sería de unos 800.000 años de antigüedad. Es decir, estaríamos hablando del primer habitante europeo y el primer habitante europeo de la península ibérica también. Por tanto, en este sentido, España va a tener cierta vanguardia en el momento de la ocupación de toda esta zona. Es el habitante, como digo, más antiguo de Europa. Y bueno, pues en este caso, aunque se le ha considerado una especie aparte, es un tipo de Homo erectus. El Homo erectus se caracteriza fundamentalmente porque es el primer homínido que empieza a caminar erguido. Entonces, de ahí el nombre de Homo erectus. Y bueno, pues dentro de su economía, pues es la típica del Paleolítico. Era cazador-recolector. Aquí hay mucho debate sobre si eran caníbales, es decir, que si se comían entre ellos. Entonces, bueno, pues caníbales o incluso carroñeros. Entonces, bueno, pues la cuestión es que han aparecido fósiles dentro del yacimiento de Atapuerca que tienen como muesca de dientes. Es decir, como que una vez muertos los seres que habitaron en Atapuerca, lo que hacían era reutilizar su carne para alimentarse. Entonces, bueno, pues en este sentido, eso se sabe porque en los huesos aparecen restos de mordeduras, con lo cual podríamos estar hablando que podían ser caníbales, más que caníbales, carroñeros, es decir, que se comen la carne muerta. Y además fabricaban herramientas, con lo cual estaríamos hablando de un hombre del Paleolítico propiamente dicho. En el Paleolítico superior, ya porque en el Paleolítico medio continúa el Homo antecesor, es decir, durante el Paleolítico medio lo que vamos a tener va a ser al hombre de Atapuerca. En el Paleolítico superior tenemos que destacar que los habitantes que vamos a tener van a ser los mismos que en el resto del mundo. Los Homo sapiens, que seríamos nosotros, y los hombres de Neandertal, el Homo neanderthalensis. Entonces, bueno, pues en este sentido, lo que vamos a tener que destacar de ellos va a ser que nos van a dejar importantes testimonios de pintura. Sí, entonces, bueno, pues las muestras artísticas que ellos nos van a dejar en la península ibérica van a ser muy importantes. Aquí destacamos sobre todo la cueva de Altamira,
donde tenemos las pinturas paleolíticas más importantes del mundo, la cueva de Cogul, que esta se correspondería con unas pinturas entre el Paleolítico y el Neolítico, y finalmente tenemos la cueva de la Pileta, que en este caso, bueno, pues un ejemplo andaluz, ya que se encuentra en Málaga. Ahora veremos imágenes un poquito de cada una de ellas. Así pues, en este sentido, aquí podemos ver el cráneo del Homo de Orce, o del hombre de Orce, que bueno, pues en este sentido, como os digo, está considerado básicamente como un australopithecus. Esa imagen que os ha pasado se corresponde con una caricatura o una recreación del yacimiento de Atapuerca, donde aparece el Homo antecesor, y aquí tenemos una reconstrucción del del Homo antecesor, del hombre de Atapuerca. ¿Vale? El primer habitante de la península ibérica más o menos sería como estáis viendo aquí. Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de características que tenemos que destacar y que nos diferencian. Si os dais cuenta, la frente es estrecha, lo cual indica que hay muy poca capacidad craneana, por lo cual el desarrollo intelectual de estos seres era inferior. En este sentido, tenemos que existen elementos que nos separan y nos acercan un poquito más a los póngidos que a los homínidos, que es por ejemplo, el torus supraorbital. Esta parte de aquí, que es hueso que está por encima del ojo, se llama el torus supraorbital y nosotros ya no lo tenemos desarrollado. Aquí en este ser humano está desarrollado. Ausencia de tabique nasal, es decir, la nariz es más cercana a la de los primates que a la de los póngidos, perdón, que a la de los homínidos. Y bueno, pues tenemos un ensanchamiento facial que no es propio de los seres humanos, de los seres actuales, ¿vale? No es propio del género Homo sapiens. Bueno, pues continuamos. Y ahora aquí tenemos imágenes de la cueva de Altamira, donde podéis ver en este caso la producción artística más importante que tenemos en el Paleolítico, pinturas muy realistas realizadas con elementos reciclados. Aquí tenemos lo que viene siendo la Capilla Sixtina de la prehistoria, donde está la bóveda de los bisontes, que aquí bueno, pues hay una representación de una gran cantidad de animales, entre los que destacan bisontes. Entonces, bueno, pues hay incluso algunas que están preñadas, como esta de aquí. Es decir, en este caso tenemos unas pinturas con un realismo sobrecogedor. Y aquí tenemos las manos en negativo, que esto, si recordáis, se hacía colocando la mano y soplándole con un canuto realizado con hueso. Ahora vamos a ver imágenes de la cueva de Cogul, que en este caso, bueno, pues esto se corresponde con lo que se llamaría el arte levantino. Y bueno, pues aquí tenemos la escena de la danza, donde se aprecian mujeres con los senos desarrollados como símbolo de la fertilidad, incluso un animal que está preñado, como elemento para aumentar la población y sobrevivir. Y bueno, pues aquí tenemos alguna imagen más de la cueva de Cogul, como esta escena de caza, donde se aprecia incluso el uso de armas como arcos. Incluso también tenemos aquí esta escena que es de la cueva de Volterra, que esta, bueno, no es la cueva de Cogul, pero bueno, pues también es interesante, sobre todo por el esquematismo que se utiliza, donde aparecen mujeres con cadera ancha como símbolo de la fertilidad. Pasamos ahora a lo que viene siendo la cueva de la Pileta, el caso andaluz, que en este caso, bueno, lo tenemos en Málaga, cercano a Ronda, en Benauján. Y aquí, bueno, pues tenemos un arte un poquito más esquemático, pero en el que se aprecian, pues, por ejemplo, elementos como la decoración en las manchas del caballo, que podemos ver aquí, incluso la crina perfectamente marcada. Tenemos esta figura que es un ser humano de forma esquemática, esto serían los brazos, esto serían las piernas, esto sería el cuerpo, la cabeza está aquí. Entonces, bueno, pues esta está asociada con un hechicero, con lo cual podríamos hablar de que tenían ritos religiosos. Y aquí tenemos una de las mejores que tenemos en la cueva de la Pileta, que es la escena del cervatillo. Bueno, pues en este caso, bueno, pues como podéis ver, está perfectamente marcado, incluso en movimiento, la pintura. Bien, dentro del 7.2 del Neolítico, solamente voy a destacar que las culturas más importantes se desarrollaron en Cataluña y Almería. Entonces, bueno, pues no hay que destacar mucho más en el Neolítico porque va a tener rasgos comunes con el resto de los países y con el resto del mundo. Recordamos que estamos en un punto relacionado con la península ibérica. Lo que sí, en el 7.3, en la edad de los metales, es importante destacar que vamos a pasar por los tres tipos de metal que tenemos.
Recordamos que en la edad de los metales vamos a tener cobre, bronce y hierro. El cobre es un material blando que se endurece añadiéndole mediante una aleación estaño, entonces bueno, pues se convierte en bronce. Y después, cuando se descubre el hierro, que es un material tan duro como el bronce y más ligero, pues se abandona el uso de este y tenemos la tercera edad de los metales, que sería la edad del hierro. Bueno, pues vamos a empezar con el cobre. La cultura más importante durante la edad del cobre va a ser la de los millares. Entonces, bueno, pues ya os recordáis que la estuvimos viendo en el punto anterior y en este caso, bueno, pues tenemos que va a ser una cultura en la que existe amurallamiento para proteger los recursos que cultivaban o que almacenaban dentro de su poblado y también el uso de construcciones megalíticas. Si recordamos que tenemos construcciones como por ejemplo los menhires, los alineamientos, los cromlechs, los dólmenes, pues aquí ya en la cultura de los millares encontramos estas construcciones megalíticas. De hecho, los dólmenes de Antequera, de los que habéis visto un vídeo, pertenecen a esta cultura de los millares. Pasamos a la metalurgia del bronce. Entonces, bueno, pues ya hemos terminado con el cobre, pasamos al bronce. Las dos culturas más importantes van a ser la cultura del Algar y la cultura balear. Aquí tenemos construcciones megalíticas como la taula. Aquí se me ha colado esta vez, ¿vale? Esta no me la tengáis en cuenta. Esto es la taula. Construcciones megalíticas como por ejemplo la taula, los talayots y las navetas. Entonces, bueno, pues en el libro tenéis justamente estas mismas construcciones mediante imágenes, así que luego le echáis un vistazo. Y bueno, pues en este caso es importante que destaquemos que son construcciones comunes relacionadas con el conjunto de la sociedad, es decir, como monumentos que entre todos hacían para beneficiarse en conjunto. Bueno, por ejemplo, las navetas eran tumbas colectivas, los talayots eran torres de vigilancia y las taulas no se sabe muy bien cuál era su función, pero parece ser que tenía un contexto religioso. Y bueno, pues con esto terminamos la metalurgia del bronce y pasamos a la del hierro, donde en este caso tenemos que destacar que va a ser introducida por los pueblos celtas, de los cuales hablaremos en próximos temas, y los colonizadores del Mediterráneo oriental. Es decir, cuando hablamos de los colonizadores del Mediterráneo oriental, hablamos de los pueblos fenicios y de los pueblos griegos que vinieron hasta la península ibérica en busca de metales. Entonces, bueno, España, la península ibérica, tenía una gran cantidad de metales que eran atractivos para todo este Mediterráneo oriental que ya había desarrollado poderosamente la metalurgia. Y bueno, pues estos pueblos van a ser los introductores de la escritura. Los griegos sabían escribir y nos lo enseñaron. Los fenicios tenían un alfabeto y nos lo enseñaron. Y los celtas también contaban con un lenguaje escrito y nos lo enseñaron. Entonces, justamente durante el desarrollo de la metalurgia del hierro, se va a producir el fin de la prehistoria. Aproximadamente estaríamos hablando del año 1000 a.C. y en este sentido comienzo de la historia propiamente dicha. Como podéis ver, la historia de la península ibérica va a llegar aproximadamente unos 1500-2000 años después que en otros lugares del mundo. Y bueno, pues con esto pasamos ahora a ver unas cuantas imágenes y ya terminamos la clase de hoy. Aquí tenéis esta que, bueno, pues pertenece a la edad del cobre, que sería la cultura de los millares, que ya estuvimos viendo. Podéis ver justamente aquí la idea del poblado amurallado en varios niveles, que indica el poder político que tenía cada elemento. Esta es una imagen de esta misma muralla que tenéis aquí, solo que vista desde arriba. Esto sería la puerta de entrada al poblado. Aquí tenéis una tumba, que sería un dolmen. Entonces, bueno, pues este dolmen que va a ser desarrollado por la cultura de los millares, estaríamos hablando de un enterramiento, pues no sabemos si colectivo o individual. Ya en este caso los arqueólogos tienen que hacer todavía más investigaciones. Aquí tenemos un poblado de la cultura del Algar, que ya pertenece a la metalurgia del bronce, y en este caso, bueno, como podéis ver, la estructura está mucho más desarrollada que en el caso de los millares. La cultura del Algar se va a desarrollar sobre todo aquí, en lo que es la zona del sureste de la península ibérica. Nos va a pillar la zona de Granada, Almería, en la región de Murcia también entra dentro, parte de Jaén, parte de Ciudad Real. Es decir, en este caso, nuestra zona está cercana a la cultura del Algar. Y también
tenemos que destacar dentro de la cultura del Algar que los enterramientos se van a producir en fosas individuales o como muchos familiares, o incluso se utilizaban vasijas de cerámica, grandes vasijas de cerámica, para hacer los enterramientos. Y ya está, con esto terminamos la clase de hoy. Poneros a hacer el resumen y las actividades que os he mandado y que se os publicarán ahora mismo en el Classroom. Venga chicos,